¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Espero que hayan contestado su cuestionario y si no, bueno, pues quienes faltan que lo acaben de responder. Yo les agradezco mucho el que hayan llegado. Lamento las dificultades técnicas al inicio de la sesión, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Y bueno, vamos a hablar primero. Vi que varios de ustedes enviaron mapas conceptuales. Sin embargo, bueno, no lo tenían que haber enviado hoy. Hoy empezamos el curso y a partir de hoy estaban las tareas. Muchas gracias por los envíos, ¿no? Y me gustaría, antes de presentarnos, empezar con una... Espérenme, se me olvida cómo es este mecanismo. Aquí está. Con un rápido... Porque me temo que algunos hicieron más como una síntesis, más que un mapa conceptual. Y me gustaría explicarles por qué es importante, ¿no? Sobre todo en este nivel, bueno, en todos los niveles me parece que es muy importante la elaboración de mapas conceptuales. Uno, porque en efecto el autor Ontoria lo que dice es que se trata de construir conocimiento de aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, para empezar, dice, retoma Ontoria a Joseph de Novak y dice que en realidad los mapas conceptuales son una técnica que puede definirse como una estrategia para aprender y organizar los materiales que son objetos de aprendizaje. Es un método que ayuda a captar el significado de los materiales de aprendizaje. Es un recurso esquemático también que permite representar un conjunto de significados conceptuales, dice, lo retoma Ontoria y es un poco la definición que retoma de Novak. Con gusto les puedo enviar ese texto. ¿Cuáles son las características centrales de un mapa conceptual? Primero, se trata de que no es una técnica que se base en la memoria o en la repetición, por el contrario, prioriza el aprendizaje basado en los significados. Una de las características que a mí me gusta mucho de los mapas es que hace posible la negociación de significados. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una recomendación y de hecho es una estrategia que me interesa que conozcan bien, porque esta puede ser una forma de trabajo con grupos a través de elaboración de mapas conceptuales. Si en este momento podríamos hacerlo, pero hoy, bueno, no sé si la lectura, podremos con la lectura que les envié de Villoro, no es cierto, de Almanza, ¿no? Que podríamos quizás hacer un ejercicio. Cuando se reúnen en pequeños grupos para elaborar un mapa conceptual, hay una negociación de significados, ¿no? Es que yo entendí esto, no, pero es que yo entendí esto, pero es que fíjate que aquí dice esto y aquí, y entonces hay una, primero hay una interacción, se detona una interacción, un intercambio de las ideas, de los significados, de mi lectura, de la lectura del otro, de la lectura del que sigue, y se establece un espacio de negociación, de acuerdo, ¿sí? Y en ese sentido, por eso es una estrategia que a mí me gusta mucho. Y justo a partir de esa negociación, de esa interacción que se detona tratando de establecer, ¿no?, qué lleva o dónde va un concepto en el mapa conceptual, esta técnica permite por ello mejorar las habilidades sociales y permite el desarrollo de actitudes que favorecen el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, esto hace que sea una técnica que recomiendo siempre a mis estudiantes de licenciatura, pero bueno, ustedes también tienen en la parte de maestría, se nos hace énfasis en darles habilidades prácticas, ¿no? Y en ese sentido, pues trabajar en mapas conceptuales, a mí me gusta sobre todo, yo no es el caso, pero cuando he trabajado en aulas presenciales, veo cómo paulativamente
los alumnos y las alumnas van mejorando su habilidad incluso de exposición, porque ya no leen una hoja en la que de repente por voltear a ver al grupo se pierden y ya no saben dónde van, sino que el propio mapa les da las claves para dar una explicación sin que tengan que leer nada, ¿no? Y eso va dándole seguridad no solamente sobre el tema a un estudiante, a una persona, sino a mí mismo me da una habilidad o me da una seguridad y confianza sobre el tema mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues posibilita al estudiante, lo que decía, adquirir un mayor dominio sobre los materiales que trabaja, ¿no? En ese sentido, el propio Ontoria refiere que los mapas conceptuales son un recurso esquemático que representa todos los niveles de abstracción, situando, y esa es una parte de indicación de elaboración del mapa, en la parte superior, lo más general e inclusivo, y en la parte inferior, lo más específico y lo menos inclusivo, ¿no? También el recurso esquemático presenta un conjunto de significados conceptuales a través de una estructura de proposiciones que pueden ser implícitas o explícitas y se presentan de manera jerárquica, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un mapa conceptual? El concepto, que es una regularidad de acontecimientos o en los objetos que se designan mediante algún término, que es lo que hacemos cuando vamos leyendo, ¿no? Vamos encontrando si es la definición de un concepto, el concepto y luego las formas que va adquiriendo para identificar esa regularidad, ¿no? Cuando se señala una característica de un concepto. El otro elemento fundamental es construir una proposición de dos o más términos conceptuales, que son conceptos unidos por palabras, que se llaman palabras enlace, para formar una unidad semántica. Cuando elaboramos un mapa y ponemos las flechitas que hablan del enlace de A con B, de B con C, etcétera, pero no le ponemos a la flechita es, ¿no? El concepto es, como en este caso el concepto es, después de algún tiempo solo leo concepto y una regularidad y digo, ¿y eso de qué habla? O sea, puedo, en principio, sobre todo cuando uno es joven, a mi edad ya eso no pasa, pero cuando uno es joven, confías mucho en tu memoria. Pero acuérdense que el autor nos decía que esta no es una técnica de memoria, es una técnica de elaboración de proposiciones que permitan que se hayan pasado 20 años, tú leas la proposición y no tengas que decir como luego nos pasa cuando hacemos o hacíamos resúmenes esquemáticos, ¿y esto por qué se decía? ¿No? Busca ser más completo, por eso la proposición y las palabras enlaces, las palabras que van unidas los conceptos que van unidos por palabras, construyen esta unidad semántica. Las palabras enlace sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación que existe entre ambos. Ya se me había quedado atrás. ¿Sí? Sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación que existe entre dos conceptos. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales? El concepto, construir proposiciones y las palabras enlace. Varios de los mapas que recibí, no los he calificado, no los he revisado, pero varios de los que recibí justo no tienen las palabras enlace, ¿no? Entonces estamos confiando en que mi memoria me va a permitir identificar la relación entre este concepto y este concepto al paso del tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos o las características para la elaboración de los mapas? Los quito de acá enfrente porque ya no los puedo ver. Los conceptos uno es la jerarquización. Los conceptos se disponen en orden de importancia o inclusividad. Los más inclusivos están en la parte más superior. Los ejemplos se sitúan en el último lugar y no se enmarcan. Solo aparece una vez el mismo concepto. Hacer que una línea enlace termine con una flecha para indicar el concepto derivado. ¿Sí? Está también la otra característica que es la selección.
Un mapa conceptual contiene lo más importante o significativo de un tema. Un mapa conceptual identifica los conceptos en los cuales conviene centrar la atención. En un texto amplio quedarán fuera muchos conceptos y uno o más general y otros se centran en una parte o subtemas más concretos. Cuando son textos más grandes puede haber uno general en donde no puede estar todo y luego habrá otros que lo acompañan en donde se centran partes o subtemas concretos del mapa conceptual. Si hacemos un mapa extenso de una hoja, alguien para exponerlo y nosotros mismos podemos confundirnos sobre, y ahora para dónde empiezo a exponer las ideas que están del lado derecho, las del izquierdo, las de abajo. Entonces, por eso, bueno, puede haber uno general. Esta técnica, ¿cuál es? Hay una técnica de software ahora, que se me fue el nombre, que te permite eso, ¿no? Haces un mapa y luego vas a la parte específica. Yo creo que este es el antecedente de ese tipo de técnica, de que podemos elaborar un mapa general, pero también necesitamos, por la riqueza del texto y por la amplitud también, recuperar esquemas o mapas específicos. Y el otro elemento importantísimo es el impacto visual en un mapa. Un buen mapa conceptual, por otro lado, es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso. Destaca con mayúsculas los términos conceptuales y con elipses o formas distintas las relaciones. Entonces, se trata justo de ser creativos en la elaboración de un mapa y de que tenga un impacto visual, que es ¿por qué es importante ir desarrollando toda esta habilidad? Bueno, porque cuando expongo, puedo tener justamente una claridad en términos de cómo exponer, que no requiere que lleve, cuando uno expone generalmente, sobre todo cuando empezamos, llevamos nuestras notas, ¿no? Y de repente ya me perdí entre las notas que llevo, ya no sé a dónde voy. En cambio, un mapa nos va guiando permanentemente sobre cómo elaborar, cómo describir lo que estamos explicando y no requerimos mucho más. Una de las cosas que recomienda el autor es que, por ejemplo, si es una lectura densa, vayas dividiendo tu texto y entonces de cada 10 hojas tú hagas un mapa para que puedas tener justo la secuencia, ¿no? Y no tengas que poner 50 hojas y tener en un solo mapa que, insisto, en esta parte de que, bueno, pongo todo ahí, pero luego a la hora de explicar ya no sé por dónde empezar ni hacia dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, son recomendaciones específicas. Les paso la lectura. No les pude enviar material porque, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? No. Ok. Podemos volver a hacer si lo hicimos mal. Sí, o déjenlo así, no, mejor háganlo con el siguiente para que no, o sea, me interesaría más, les mando la lectura, que la hagan. De verdad que es una herramienta muy fuerte de trabajo. Al principio es de talacha, ¿no? Muchos de ustedes ya lo tienen iniciado, pero si se fijan ahora que expliqué, las palabras enlaces en muchos casos no están. Entonces a lo mejor es un ejercicio simple de hacerlo, pero no se desgasten en eso. Me interesaría más que revisaran la lectura, que de verdad invitarlos a que se apropien de la técnica, porque hay una anécdota que yo cuento con mucho orgullo, que una vez en un grupo de licenciatura de octavo trimestre, no saben cómo se quejaron mis estudiantes de que los pusiera a hacer mapas. Eran casi, me pasé 2 semanas cada clase negociando casi. Y bueno, al final no cedí y como unos meses después llegó uno de los estudiantes, me pidió 10 minutos, porque estaba yo entre una clase y otra, y me dijo, oiga, le quiero agradecer porque gracias a sus mapas conceptuales obtuve un trabajo. Yo, ¿cómo? Dice, pues llegué a una entrevista de trabajo, ¿no? Todo bien, y de repente me dicen, aquí tenemos a estas 10 personas que tienen que hablar sobre tal tema, te toca trabajar a ti con ellos, a ver qué haces. Llevaba un texto y los puso a elaborar un mapa conceptual, les hizo una pregunta específica, los puso a trabajar.
ocurrió esto, ¿no? De la negociación, la interacción en el grupo, el poder acordar ciertas cosas. Y bueno, el resultado fue que le dieron el trabajo, ¿no? Pero lo pudo ver, dice, yo lo dudaba mucho, pero en ese momento lo único que se me ocurrió fue esa, porque yo los ponía a trabajar en el aula con los mapas, y entonces pues ocurría toda la dinámica que él de alguna manera, aunque fuera desde la escuela, conocía bien y pudo enfrentar eso. Entonces, en ese momento estaba otra alumna intentando negociar ya de manera personal conmigo que no pidiera mapas como criterio para la calificación, y le dije, pues acabas de perder tu oportunidad porque acabo de tener la demostración de que esto funciona, ¿no? Y frente a eso, mis alumnos siguen quejándose, pero yo sigo elaborando, pidiéndoles que elaboren mapas, porque sí permite un trabajo de sistematización. La otra anécdota que no es bonita de otro grupo es, bueno, es simpática más bien, ¿no? Que les dije, igual, no, que no queremos mapas. Un día ya les dije, bueno, a ver, si cada uno, un grupo de 35 estudiantes, me dice qué técnica utiliza para sistematizar su información, yo tomo nota, hacen eso y olvidamos los mapas. Entonces, váyanme diciendo qué técnica. Nadie. Por allá un muchacho levantó la mano. Yo sí tengo una técnica, profesora. A ver, dime cuál es tu técnica. Yo subrayo en amarillo todo lo que es importante en mis textos. Pero eso no es sistematización. Yo dije sistematizar información, ¿no? Todos nos reímos mucho y al final del curso ese alumno también agradeció, ¿no? El haber aprendido algo que permite. Al principio cuesta trabajo, quienes ya tienen una idea, todos tienen, por lo que yo vi, una idea importante, pero bueno, el ánimo es que puedan trabajar en esto para ir adquiriendo esta habilidad y teniendo una herramienta, ¿no? Y bueno, no sé si vamos ahora al texto de Duas, ¿les parece bien? Y ahorita, a mí me gusta empezar con la práctica y luego ya nos vamos a las presentaciones, al temario y a esa parte. Si hace falta, hacemos un break por el retraso que tuvimos hoy. En un momento ustedes me indican y podemos hacer un break un momento para intentar agotar los temas de hoy, que son el texto de Duas por un lado, el programa, bueno, la presentación del programa y presentarles el esquema de los ejercicios que les pediría que intentáramos hacer para las exposiciones. Pero bueno, les hablo de todo eso enseguida, ¿no? Déjenme ir a la otra presentación. Bueno, son los niveles de explicación de Duas que ya ustedes revisaron y que nos presenta en 4 apartados, ¿no? Ustedes ya lo revisaron, no me voy a entretener mucho en esa parte. Quisiera hacer algunos énfasis nada más, porque lo vi, no califiqué, pero fui revisando y fui viendo que tienen ya el trabajo necesario, ¿no? Para empezar, Duas sitúa las 3 tensiones, ¿no? Que dice en las que se enmarca el desarrollo de la psicología social. Uno, entre las explicaciones psicológicas y las sociológicas, que ha sido como una disputa, ¿no? En términos generales con otras disciplinas y ciencias de por qué pretendemos abarcar lo sociológico si no somos sociólogos y que deberíamos centrarnos en la mente del individuo, ¿no? Esa es una tensión que nos sigue, que se mantiene, lamentablemente. Creo que ya cada vez más se conoce más el trabajo de la psicología social, pero en principio, y a ustedes seguramente les ha pasado, cuando dicen soy psicólogo social, ¿son psicólogos sociales todos? ¿Todas? No, yo no. Yo tampoco. ¿Qué son? Psicólogo general. General.
Politóloga. Psicólogos generales. Licenciado en Ciencias Sociales. Muy bien. Bueno, pues los psicólogos sabrán que cuando uno dice psicólogo, pues enseguida, si es el chofer del taxi, te dice, ¿ya me estás analizando? ¿Qué me puedes decir sobre mi personalidad? ¿No? Cuando yo decía soy psicóloga social, me ocurría lo mismo. O sea, está muy estereotipado y está muy difundida la idea de que la psicología estudia al individuo, a la mente, al comportamiento, como si en esta idea, ¿no? De que es en el individuo en donde se encierra el origen, la explicación y la causa de los comportamientos. La segunda tensión que indica Doaz es esta que existe entre la perspectiva individual y la colectiva, como si fueran dos entes que tuvieran vida propia, ¿no? Lo individual por un lado y lo colectivo por el otro. Que esa también es otra cuestión que atraviesa mucho, no solo a esta disciplina, sino a todas las disciplinas, ¿no? La historia tiene su propia ruta, pero también busca o pretende estar brindando esta explicación de lo colectivo, y hay otros trabajos en historia también, que más bien las biografías, por ejemplo, ¿no? Que se centran en un trabajo individual, pero están, digamos, son dos polos también que aparentan una disyuntiva u oposición. Y la otra tensión que él identifica existe en el estudio entre los procesos específicos y la elaboración de una gran teoría, como si fueran también dos cosas diferentes, ¿no? Que de hecho, bueno, ya iremos a las conclusiones, pero justo es esta permanencia entre, de hecho, en psicología social, justo por eso, supongo que por esa disyuntiva, hay algunos modelos teóricos a los que se les llamó microteorías, porque no alcanzaban, daban cuenta de cosas específicas, pero no eran un modelo de explicación societal amplio, sino que se quedaban en una parte o un lugar específico. De ahí se deriva justamente una referencia en términos de esta distinción entre lo abstracto y lo experimental, ¿no? Que son también dos tensiones que traduce de alguna manera la diferencia entre, o la distancia entre lo artificial y lo vivido, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues los filósofos prácticamente creo que no tuvieron mucho problema para hacerse reconocer como una disciplina científica que permite recuperar una forma de ver el mundo. En cambio, la psicología necesitó, como ambicionaba ser o ambiciona ser reconocida, igual que la física, la química, las matemáticas que tienen demostraciones, pues en ese sentido los psicólogos y en particular los psicólogos y los psicólogos sociales ambos intentaron desarrollar trabajo experimental para lograr ese reconocimiento, ¿no? Como disciplina, como ciencia. Y bueno, sobrevino esta distinción, esta observación entre construyes un experimento, pero es una situación artificial y no tiene que ver con lo vivido, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ubican, digamos, las tres grandes tensiones que identifica Doaz y las consecuencias o el efecto, digamos, de estas tensiones. Elaboré este esquemita que espero que nos funcione para los ejercicios, que es justamente son los niveles de análisis, cada uno de los procesos, la descripción que está en la lectura, o sea, aquí me fui mucho a lo que decía la lectura, retomé prácticamente las frases en términos de lo que nos propone para acá. Estas se las voy a, de hecho, en el ejercicio que vamos a hacer está incluida esta parte, así que no se preocupen ahora por tomar nota. No lo voy a leer, lo van a tener para que lo puedan revisar, pero justo la invitación que yo les hago en términos del curso es que pudiéramos ir nutriendo esta descripción, distinguiendo obviamente lo que el autor propone de lo que vamos a ir complementando a través del ejercicio que vamos a ir haciendo. Y hice algo como esto, tratando de desglosar un poco, solo voy a leer la primera,
en los procesos intraindividuales se describe la manera en que los individuos organizan su percepción, su evaluación del entorno social y su comportamiento en relación con dicho entorno. De manera que se considera al individuo como un organismo de tratamiento de información que utiliza ciertas reglas que se deben determinar. En consecuencia, se proponen variables, ¿no? Que esta parte es justamente toda la parte experimental en donde se presentan algunas variables. Pues así fui trabajando y recuperando para cada nivel esta parte entre lo individual y lo colectivo o lo ideológico, en donde se estudian los universales ideológicos que paradójicamente se encuentran en la base de las diferenciaciones y discriminaciones sociales, en lo que se hace acá, ¿no? En la parte intraindividual. En este nivel se formula la hipótesis sobre la existencia de valores o normas más o menos compartidas por una misma cultura y se articulan análisis situacionales y análisis culturales. Esta es la ambición, digamos, o lo que observa Duas en términos de los procesos ideológicos. Y trata de mostrar cómo esos niveles tienen lugar en el caso de algunos estudios franceses, de cómo esos distintos niveles se van a ir articulando, ¿no? Refiere el trabajo de el juego de motivaciones mixtas, refiere también la importancia de la representación de una tarea colectiva, cómo eso puede modular o puede incidir en las relaciones establecidas y los comportamientos. También retoma o describe el trabajo de Duas sobre la función causal de las representaciones. Esto es importante porque aparece esta explicación en un momento en que la psicología social buscaba pugnar por, igual que toda la psicología, por la idea de que había detrás del comportamiento un razonamiento específico, es decir, un procesamiento racional de la información. Y esta idea de la función causal, pues es lo que viene a poner en cuestión es que detrás de un comportamiento haya un razonamiento, que detrás de un comportamiento puede haber más bien la consecución, la necesidad de resolver un problema, aunque la resolución del problema no sea racional o no parezca racional, ¿sí? También retoma el trabajo que hace Flamon sobre las estructuras equilibradas que se manifiestan de manera diferente según las situaciones sociales diferentes, que ese también es un trabajo experimental en donde Flamon justo retoma esta parte de la teoría del equilibrio para mostrar que la teoría del equilibrio no necesariamente funciona de la misma manera porque va a estar en función de situaciones específicas. En una situación de serenidad, este es otro trabajo en términos de el trabajo de cómo una situación de tensión y de fracaso puede tener impacto, cómo crear esa condición en una situación experimental va a llevar al fracaso o éxito en una tarea dada, ¿no? Y cómo una situación de serenidad sí puede llevar al éxito. Entonces hay todo este trabajo en donde se busca articular lo que pasa en un individuo en relación al contexto en el que se encuentra o la situación social creada para resolver una tarea. Y también están los trabajos de diferenciación social, ¿no? Y la importancia de las relaciones afectivas en los contextos a través de las de situaciones jerárquicas, en donde se debe debilitado el equilibrio justamente por la falta de congruencia entre esta relación afectiva y las relaciones jerárquicas, ¿no? Seguimos. Otros estudios son los de Brown en el 65, que habla de la valoración del riesgo, ¿no? Y cómo eso va a generar cierta interacción o tiene un efecto sobre el comportamiento. También el trabajo de Moscovici, que presenta una serie de experiencias en donde va a mostrar el efecto que tiene la influencia
y cómo esta influencia puede chocar contra las normas que dominan en una sociedad. Cómo los factores situacionales favorecen la confrontación, ¿no? De hecho, este trabajo es interesante porque justamente solo manipula o juega con la posición alrededor de una mesa y cómo eso va a afectar la condición y el tipo de respuesta de un grupo de personas para hacer jugar justamente esta parte de la jerarquización y la situación. Y por otro lado, Muñiz estudia la influencia que pueden tener las minorías cuando se enfrentan a poblaciones que se adhieren a ciertos temas de ideología dominante, ¿no? Entonces, ahí está otra vez esta búsqueda por hacer jugar varios niveles de explicación. En cuanto a la ideología, que es el otro nivel importante, se habla, nomás cosa, ahí hay un error, lo acabo de ver. Sí, he visto varios ahora. Y miren que lo revisé varias veces, pero se me fueron. Ya era tarde. Bueno, esta parte de la ideología en términos de cómo existen, y es un trabajo de Pagés, encapsulamientos teóricos, y que hay elementos que parecen estables y esenciales que en realidad constituyen obstáculos y que dejan de ser en la observación, ¿no? Algunos encapsulamientos teóricos que dejan de ser en términos de lo que ofrecen buenos, porque en realidad más bien obstaculizan el trabajo en los grupos. Por mucho tiempo se pensó que en una empresa, por ejemplo, quien tiene quien tiene la dirección y quien tiene la capacidad total sobre la organización de toda la empresa es el gerente o el dueño o el responsable, ¿no? Desde hace algunos años para acá se viene trabajando en otro sentido y es un obrero o alguien que está habilitado, un técnico o un contador, tienen habilidades específicas, conocen perfectamente su materia y son ellos quienes pueden hacer recomendaciones de cómo mejorar en cada espacio el funcionamiento, la productividad, el desempeño de cada sector, ¿no? Y eso es algo que rompe con esta idea que cuando uno piensa que es el que está hasta arriba, el único que puede definir cómo se hacen las cosas, caemos en un tipo de influencia que va de arriba a abajo y en donde los que se convierten en expertos en términos de la experiencia cotidiana se quedan marginados y se convierte esta creencia, esta manera de dirigir en un obstáculo para poder ser más eficientes en cada área y en cada campo y a poder beneficiar a la empresa de un desarrollo sostenible. Sabemos que las ideologías son resultado de condiciones históricas, características de una sociedad y que la experimentación psicosociológica no alterará de ninguna manera, ¿no? Podemos observarla a través de algún experimento, de una variación, pero no podemos cambiarla. ¿Por qué? Porque las ideologías, siguiendo a Gramsci, siguiendo a propio Moscovici y a Durkheim por ahí, la ideología es algo sólido, fuerte, establecido, que es difícil, que se mueve muy lentamente, ¿no? Es más sencillo que se muevan las prácticas, es más sencillo y no tan cierto, ¿no? Hay algunas prácticas que nos cuesta trabajo cambiar. Hay otras como esta que la propia situación nos llevó a estar en ella, a adaptarnos, a ser creativos, a sacarle el mejor provecho, pero ¿ustedes creen que si en una situación normal nos hubieran puesto a discutir esto, hubiéramos estado de acuerdo? Probablemente no, porque yo estoy convencida de que el trabajo en el aula es benéfico, que es necesario, que es indispensable para una buena formación, y me hubiera costado trabajo aceptar esta forma de trabajo,
Pero la situación que tenemos ahora, eso es que es práctica, es cotidiana, o sea, si hubiera habido una consulta, imaginen ese escenario, una consulta con todo el mundo, con los profesores, con los alumnos, pues a lo mejor una parte de los profesores hubieran dicho, ay, sí, yo desde mi casa lo resuelvo todo. Pero algunos de ustedes dirían, pues, ¿y dónde voy a ver a mis cuates? ¿Cómo voy a interactuar? ¿Cómo voy a salir de casa? ¿No? Si todo me lo dan en la casa. Entonces, en términos, esa es la parte en donde la ideología, la manera de pensar, y me gusta mucho esa definición de Gramsci, de que la ideología es la manera de concebir al mundo. Dice, la ideología no es la ideología de izquierda o la ideología de derecha o la ideología católica o la ideología religiosa. No, la ideología es una manera de pensar al mundo. Eso es la ideología. Entonces, la ideología no es algo que si yo no soy de derecha o de izquierda, no tengo. ¿Por qué? Porque la ideología es una manera de pensar al mundo. Entonces, no hace falta que sea de izquierda o de derecha, o que sea católico o que sea de evangelista, o que sea... No, la ideología, dice Gramsci, es algo más sencillo. Es la manera en que vemos al mundo. Entonces, en ese sentido, pensar que pudiéramos haber consultado si entrábamos a esta forma de educación en línea, probablemente hubiera habido una discusión tremenda y la conclusión a lo mejor hubiera quedado dividida porque unos hubieran estado de acuerdo y otros no. Y sin embargo, de facto, una situación de salud nos coloca en un escenario en donde, pues, sigue habiendo quejas de algunos profesores, sigue habiendo quejas de algunos alumnos, pero el hecho es que estamos tratando de seguir adelante y sacarle el mejor provecho a esta situación y entonces las cosas cambian, ¿sí? Y justo es interesante porque la afirmación que aquí que retomo es lo que mejor permite estudiar las ideologías son las perturbaciones que están en ciertas condiciones, que es justo el caso en el que estamos, ¿no? O sea, hay una irrupción de un cotidiano y esa nos lleva a cambiar por vía de la práctica algo que en términos de nuestra concepción de la educación hubiera sido difícil cambiar, porque yo estoy convencida de que el salón es muy bueno, sin embargo, pues estoy haciendo mi mejor esfuerzo por tratar de traducir, de enseñar desde esta nueva lógica para incidir en lo que es mi tarea, que es incidir en la formación de las y los estudiantes. Ahora bien, aquí le dediqué un espacio pequeño que esto que es importante, el trabajo de De Conchi sobre los sistemas, ideología y sistemas ortodoxos, ¿no? En donde él define muy claramente, o bueno, Duas lo retoma en términos de cómo un sujeto ortodoxo es aquel individuo que acepta o incluso exige que su pensamiento, su lenguaje y su comportamiento sean regulados por el grupo ideológico de pertenencia y en especial en términos de la jerarquía, ¿no? Comparto ahora lo que se me ocurre en ese sentido es el ejemplo de un párroco de mi pueblo que ahí no pasó eso, pero justo el tipo de discurso del párroco, imagínense una iglesia donde las 5 primeras filas son niñas y niños, que porque es la misa de las 10 para los niños. Y entonces el sacerdote empieza a decir que si estos niños han sido groseros con sus tíos, van a ir a dar al infierno, porque el infierno es para los que no obedecen las reglas y para los que no respetan a los adultos y a sus mayores, y por ahí se va, ¿no? Y bueno, al salir de la mesa dice mamá, oye mamá, decían, no, es que este párroco no está bien, ¿no? O sea, sí pido una regulación porque él es el padre, el sacerdote, pero no esta, ¿no? En esta no la coincido y no la comparto, decía ella. Es que los dejó muy asustados y yo decía, bueno, ya para que mi madre pueda reconocerlo pero ¿qué le exiges? Pues que se apegue a los cánones, ¿no? Y que no asuste a los niños en este caso. Perdón por el ejemplo, pero fue lo único que me vino a la mente.
Luego, se llama grupo ortodoxo a un grupo ideológico en el que este tipo de regulación está asegurado y sus fundamentos forman parte de la doctrina que es avalada por el grupo. Entonces ahí claramente ya no solo es el individuo el que está buscando ser regulado por una forma ideológica, sino es el grupo, ¿no? Y creo que ejemplos podemos tener varios de cómo los grupos buscan justamente esta parte de pertenencia, de agrupamiento, en donde justamente pues avalan, defienden, difunden eso que como grupo pensamos. Se me ocurre ahora los grupos, por ejemplo, que ya no sé qué sustituyó a los punk, yo me quedé en los punk, pero me imagino que como ese grupo debe haber otros grupos, ¿no? Que tienen toda una serie de códigos, de normas, de manera de pensar, de hacer, ¿no? Y bueno, ahora les recomiendo una película para que podamos ver esa parte. Y también se denomina su sistema ortodoxo al conjunto de dispositivos sociales y psicosociales que regulan la actividad del sujeto ortodoxo, ¿no? Entonces, hablamos ya no de que hay un individuo, de que hay un grupo, sino de que hay un sistema que está definiendo un sistema de dispositivos para regular la actividad, ¿no? Si nos vamos a un sistema ortodoxo como el sistema político, bueno, pues para regular nuestra actividad como ciudadanos se nos pide que cuando cumplamos 18 años saquemos nuestra credencial de elector, que cuando trabajemos saquemos nuestro RFC y paguemos nuestros impuestos, que cuando querramos viajar tengamos que un pasaporte. A los hombres se les solicita que hagan su servicio militar, ¿no? Y entonces hay todo un sistema y hay toda una serie de dispositivos que buscan regular, ¿no? Que vayan a la escuela, ahora que la escuela es obligatoria. Hace algunos años todavía la educación no era obligatoria, pero ahora también ese es un elemento importante. Y algo que es interesante es reconocer o recordar que en un sistema ortodoxo la fragilidad racional de la información o de la norma, diría yo, es compensada por la regulación, ¿sí? La fragilidad de la norma, si no es lo suficientemente sólida, no importa, lo que es importante o lo que compensa y permite el funcionamiento de un sistema es el vigor en la regulación, ¿no? Por ejemplo, en este caso se me ocurre que no es nuestro caso todavía, pero en el estado de Hidalgo, que es de donde yo soy, empezó, bueno, era uno de los estados con mayor índice de contagio en COVID, y hace unos meses el gobernador estableció, bueno, creo que fue la Cámara, ahí me pierdo, establecieron que quien anduviera en la calle sin cubrebocas pagaría una multa monetaria, ¿no? O sea, ante la fragilidad en términos de la posibilidad a lo mejor de brindar un argumento convincente a aquellos que siguen en la calle sin cubrebocas, apareció el vigor de la regulación. No trae cubrebocas, va a pagar una multa y será sancionado, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que ahora. Y bueno, la regulación es esencialmente de carácter social y también hay eso que hace, pues que haya una punición también de quienes observamos a gente, de quienes observan a gente que anda sin cubrebocas a pesar de la medida, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay un cuestionamiento que es social y que hay también y que creo que ocurre, ¿no? De hecho, hoy mismo en la Ciudad de México no nos han dicho que si no traemos cubrebocas vamos a pagar una multa, pero nosotros mismos, cuando llegamos a casa, podemos comentar que vi a un grupo de gente irresponsable, ¿no? Que andaba sin cubrebocas y andaba por ahí paseando con sus niños, por ejemplo, y todos sin cubrebocas. Entonces hay una sanción, obviamente no le llega directamente a la persona, pero es esta regulación social que hace o que va permeando las relaciones cotidianas. Una de las cosas que retoma, que describe también Doaz, es cómo
las coordinaciones cognitivas, en realidad, ¿no? Cómo todo esto permite llegar a la conclusión de que todo esto que ocurre a nivel cognitivo es en realidad una coordinación que está anclada en lo social, que tiene su origen en estas coordinaciones sociales, en esta dinámica social. Justamente de Conchidi se describe mecanismos que explican el modo en que la adhesión de los individuos a sus creencias interfiere en las regulaciones sociales. Así, las ideologías pueden reforzar ciertas relaciones sociales precisamente de esta manera, tanto más cuando que su vinculación con dichas relaciones no es bien conocida. Y que eso es lo que pasa con la ideología. A veces no tenemos, en el caso de, permítanme poner este ejemplo, en el caso de México, por ejemplo, se ha criticado mucho a la ciudadanía en México, ¿no? Hay varios autores que hablan de fragilidad ciudadana, de debilidad ciudadana, y sin embargo, si uno entrevista a los ciudadanos, pues en términos generales asumimos que quien tiene que resolver los problemas que vivimos como sociedad es el poder político o el poder económico. Yo soy una simple ciudadana. Quien tiene el poder es el que al que le toca resolver el problema, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Yo no tengo ninguna herramienta. ¿En qué medida esta manera de pensar es producto de la ideología? De una ideología que ha permeado por años. Tuvimos no en balde un gobierno que duró muchísimos años y que yo no sé ustedes, pero yo todavía hace unos años ahí oí a algún político de izquierda cuando se iba a manifestar iba a votar sobre algún reglamento y cuando lo entrevistaban le decían, oiga, ¿y usted ya consultó a sus representados? Es que ellos no entienden de estas cosas. Por eso yo soy su representante. Yo sí, yo después les explico lo que hice, pero yo tengo que tomar la decisión porque yo los represento, ¿no? Esta imagen que tiene que ver con esta idea del poder, ¿no? Como si el poder, que es el mismo que les ponía de las empresas por mucho tiempo, en una empresa quien dirigía desde arriba, era de arriba hacia abajo. La instrucción venía de arriba hacia abajo. Desde hace algunos años se empieza a observar pues que quien tiene la habilidad, el conocimiento, la destreza son los que están abajo para proponer cambios, para mejorar la producción, y empieza a haber un cambio que en nuestro país desafortunadamente todavía es muy lento, pero en otras sociedades incluso empieza a emerger un trabajo en donde se les da espacio a los trabajadores, a los obreros, a los empleados, para que ellos vayan dibujando, modelando hacia dónde hacer crecer su sector, qué necesitan para estar mejor, para darle potencia a su empresa, a su tienda, y ir hacia arriba. Creo que en México nos pasa todavía esa parte, ¿no? En donde asumimos que la solución viene de arriba hacia abajo y que difícilmente nos sentimos, y creo que además la educación pública nos ha ayudado a formar, a modelar un pensamiento en el que nos sentimos abajo, ¿no? Y en donde quienes pueden, pensamos, creemos, porque no es que pensemos, es que creemos, y hay muchas cosas en lo cotidiano que nos han hecho pensar que las soluciones vienen de arriba hacia abajo, ¿no? El trabajo que hacen los psicólogos sociales cuando trabajan con grupos justamente va en sentido contrario. Es en un grupo, siguiendo los principios de Moscovici, en un grupo, todos los miembros de un grupo tienen al mismo tiempo la capacidad de influir y de ser influidos. No es un grupo en donde la voz cantante o el profesor o la profesora o el líder o el que más inteligente o el que más lee tiene todas las soluciones. Muchas veces las soluciones no son de índole intelectual, son de índole práctico y entonces necesitamos al que tiene experiencia en esa parte para poder resolver algo, ¿no? Entonces, esto es interesante a veces en términos de cuanto más cuando la vinculación con dichas relaciones no es conocida, ¿no? Cuando no reconocemos cómo esta creencia que tenemos sobre que el de arriba es el que resuelve, no reconocemos la relación que eso tiene con mi situación actual. Yo lo hago responsable a él y pienso que él es el que tiene que tomar las decisiones y no hago nada con mi propia capacidad
para desarrollar una solución, porque no reconozco o no observo. Dice también otra cosa bonita Moscovici, dice, en realidad la influencia y el poder del otro funciona hasta que yo reconozca que soy yo quien cree en él y quien le otorga el poder. Y cuando hago eso, renuncio a mi propio poder, porque entonces espero que lo haga y yo me quedo al margen. Ese es un texto también bonito, el de la psicología de las minorías activas, es ese texto. Y en las articulaciones de análisis de investigaciones, sobre relaciones de grupo, nos refiere a Tacfel con la categorización social. ¿Conocen la teoría de la categorización social? ¿Sí? ¿Todos? Ese es bien interesante. Personalmente creo que esa es una de las teorías, o llamadas microteorías, o mal llamadas microteorías, que puede ser bien interesante como base para la psicología social. A mí me parece. Y bueno, vienen ya los trabajos de Marchand, de Duas, en términos de el de Marchand sobre la sobreestimación de las diferencias. Y esta parte de cómo en un proceso psicológico no solo se explica la percepción del entorno social, sino también interviene en las acciones efectuadas en dicho entorno y que llevan a una discriminación intercategorial. Y cómo en los modelos que se ubican en el nivel 2 explican las relaciones entre grupos en función de categorías situacionales y de la naturaleza de las relaciones interindividuales, ¿no? En realidad están ubicados ahí, entre esta parte relacional, las categorías situacionales, de alguna forma son las que están mediando en términos de la construcción de las explicaciones. También hay la teoría de la identidad social, que está identificada o vinculada al nivel 3, y en donde se sitúa la relación entre lo individual, o la interacción más bien entre lo individual y lo colectivo. En cambio, en los fenómenos de diferenciación categorial, de interacción cooperativa y competitiva, se presupone la existencia de valores difundidos en una sociedad que determinan las dimensiones a partir de las cuales los grupos se definen unos a otros, ¿sí? Entonces tenemos a la teoría de la identidad social y a la de diferenciación categorial. Por eso hablaba de la teoría de la categorización de Tacfel. Y va llegando a esta parte en donde habla de que es importante, y yo diría que no solo para la psicología social, pero bueno, separar, ¿no? Poder identificar estos niveles, hacerlo un poco como se ha hecho por los propios autores, haciéndolos como si en realidad fueran autónomos, pero dice él, dicha autonomización de los niveles es un momento indispensable del trabajo en la psicología social. Sin embargo, no es más que un momento, el cual debe insertarse en un trabajo complementario de articulación de los análisis efectuados. ¿Sí? El actor social es a la vez integrador de informaciones según procesos definidos, participante en dinámicas interpersonales y posicionales, soporte activo de normas y representaciones ideológicas. Entonces, está bien en términos prácticos y de investigación si nosotros abordamos cierto nivel de indagación, pero es mejor poder conocer, reflexionar sobre cómo ese nivel en el que ubico mi propio estudio se articula con otros niveles o se vincula, ¿no?, con otros niveles. Finalmente, habla del desarrollo social de la inteligencia, ¿no?, como uno de los ejemplos de este cambio o de esta integración entre lo cognitivo y lo social. Y habla justo de que la existencia de un cierto consenso en donde ya se reconoce cómo el desarrollo cognitivo interviene en ciertas dinámicas sociales. Y
también insiste en que las normas, las representaciones que rigen una interacción constituyen un factor importante para establecer coordinaciones cognitivas en una situación dada, ¿no? Aquí está llevando al individuo no solo a través de su cognición, sino a través de todas esas creencias, las normas, los valores que son quienes inciden en términos del comportamiento. Y que puede existir, dice también, cierta correspondencia entre las regulaciones sociales y las coordinaciones cognitivas que permiten resolver los conflictos sociocognitivos. Los autores que ustedes ya describieron, Mead, Vygotsky, ¿no? Y se me escapa uno más. Y en conclusión, justamente, sí, también. Y justamente lo que decíamos al principio, ninguna teoría proporciona todos los instrumentos conceptuales y metodológicos que serían necesarios para la comprensión de lo real social. Existen, como lo afirma, diferentes niveles de análisis y muchas teorías parciales sobre uno u otro aspecto de la realidad. Es necesario elegir entre la aplicación de un único modelo necesariamente limitado y la fusión cuasi afectiva y fantástica con el flujo de lo vivido, ¿no? Y aquí hay una crítica a esta parte de no solo podemos hablar de lo vivido, sino tenemos que documentarlo y poder establecerlo. Ningún modelo teórico permite captar la articulación de lo individual y lo social y hay que buscar los modelos que ya son compatibles entre sí o articular alguno nuevo, diría yo, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es, digamos, la conclusión del trabajo y permítanme ahora sí darles la bienvenida a este curso. Ahora les platico un poco más sobre la intención del curso. Ya tienen el temario, lo podemos revisar a continuación, pero cuando la coordinadora me preguntó si podía dar el curso y me propuso de perspectivas interdisciplinarias, la verdad yo estaba un poco perdida. Ella me dijo, pues tu trabajo sobre México y el mexicano. Y me pareció un buen pretexto para visitar un trabajo que me gusta mucho y que justo trata de hacer, no sé si lo logre bien o si lo acabe de completar, pero trata justo de establecer esta contextualización y esta articulación, ¿no? La otra cosa que acostumbro, como lo señalaba hace un momento, es buscar que haya ejercicios prácticos de manera que no solamente nos quedemos con la reflexión teórica, sino que además podamos ejercitar práctica, poner en práctica, que yo esperaría que esto pues les sirva después para sus propios proyectos, pero que de inicio nos permita familiarizarnos con los niveles de explicación, conocer un poco más. No se trata de que hagan todo, pero sí de que por lo menos tengan esta comprensión, poco como nos lo sugiere ya la teoría de la Gestalt, ¿no? Uno puede estar observando algo específico, puntual, pero en realidad, si lo vemos desde otro ángulo, y bueno, ustedes deben haber visto ya varios ejercicios visuales en donde uno dice, a ver, ve este punto y ahora ve el completo y hay una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, justo la intención de este trabajo es que podamos realizar algunos ejercicios que permitan ir visualizando, ¿no? Este trabajo de aterrizar, de darle forma a estos niveles que pueden sonar inclusive un poco abstractos en algunas ocasiones, pero que aterrizan, como lo señalo en algún momento en el texto, en el temario, pero también en el ejercicio. Necesitamos recordar que mucho de lo que son las teorías, su punto de partida es la observación, es la identificación de algunos factores. Entonces, si eso es cierto, entonces buena parte de lo que vamos a tener, tengo el gusto de que contaremos con varios invitados que son expertos en cada una de las perspectivas que nos van a ofrecer. Tenemos a gente muy reconocida, ¿no? En términos de su trayectoria académica. Y también me permite invitar a dos jóvenes mujeres
Una, porque la conozco, es una excelente historiadora. Me tocó leer su tesis de licenciatura. Ya hizo un trabajo muy bonito sobre la imagen de la mujer en los primeros libros de educación primaria. Y luego ha colaborado profesionalmente en la elaboración de libros de historia para nivel bachillerato. Entonces se me hizo que justo su experiencia era muy valiosa porque aunque no es alguien que se ha dedicado a la academia en términos prácticos, pues ha trabajado en los libros de historia y podría, de hecho está muy emocionada porque obviamente ese trabajo lo puede tener intuitivamente, pero ahora va a sistematizarlo para poder compartirlo con nosotros. La otra joven es una joven filósofa brillante, exalumna de ahí de Iztapalapa, que ahora está haciendo sus estudios de maestría en Alemania, y aquí porque la encontré, pudimos conversar y le propuse, andaba buscando en realidad a alguien de literatura, pero no tuve suerte, no me pudieron conectar. Dije, oye, pues desde la filosofía también se han dicho cosas del mexicano. Ah, sí. Y bueno, también le gusta el proyecto, ya lo verán también, creo que puede ser esta combinación de gente, por un lado jóvenes, una con una experiencia profesional importante y la otra con una experiencia académica también importante, para hablarnos, ¿no? de estos temas, pues que son temas cotidianos. Y entonces el reto sería ir buscando cómo después de cada exposición podemos llegar, ahorita les voy a, no sé por dónde empezamos, empecemos por el ejercicio y luego vamos al temario. Déjenme, me escapo de aquí, de la presentación. Ya. Y me voy al temario. Probablemente la sesión de hoy sea un poco más larga, por lo que necesitamos revisar. Pero el objetivo sería que vayamos teniendo en los días de invitados, sobre todo, solo la presencia del invitado, ¿no? Ahora vamos a ir dije que íbamos al ejercicio, ¿ah? Espérenme. Este no es el ejercicio. Este es el temario, que ya lo vieron, por si no me da tiempo de llegar al... Bueno, ya no lo encuentro. Doctora, una pregunta. Sí. Yo no tengo el temario y decía que ya lo habían visto, entonces no sé si dónde se subió o dónde lo puedo consultar. Se los enviaron desde la coordinación, ¿cierto? ¿A los demás o no? Sáquenme de la duda. Sí, sí se envió la coordinación. Ah, claro, no, claro, lo que pasa es, sí, ya vi, fue un correo diferente donde venía la lectura, ya lo encontré. Ah, Gracias. Ok. Oh, ya lo perdí. Ya lo perdí. Entonces vamos a empezar por este y mientras a ver si ubico el otro. Sí, vamos a empezar por el temario. Sí, ya encontraste el temario entonces, ¿no? Bueno, aquí están las sesiones. Me voy a detener, ya lo revisaron. Ya no se los voy a leer. Están las sesiones que tenemos programadas y me detengo en la dinámica de trabajo. Entonces, por un lado tenemos la lectura de los textos propuestos y la elaboración de una nota. No es el caso del día de hoy. O sí, porque tenemos un texto también, ¿verdad? Eso lo quisiera comentar, el texto que les envié. ¿Lo revisaron, el que envié ayer? ¿No? ¿No saben de qué hablo? ¿El de DOAS o cuál? No, un texto pequeñito. No, me parece que no llegó. De hecho, el correo que envió no tenía archivo.
Ok, entonces reenvío ese archivo. Sería de ese. Veo que me hizo el favor de compartirlo el doctor Miguel Ángel Aguilar. Me dijo que ahí me lo compartía y la verdad está bastante bien. Entonces, por ahí tengo una idea, pero bueno, vamos ahora con lo que sí tenemos que hacer. Elaborar una nota de no mayor de 3 páginas o un mapa a partir de una de las presentaciones. En este caso sería el texto que sí les voy a reenviar. Y bueno, en principio, las características del objeto de estudio, el nivel de análisis o niveles de análisis en los que se ubican y las características y los principales aspectos metodológicos de lo que vamos a ir viendo con los invitados. Esto sería semanalmente. A partir de la semana que entra tenemos esto, ¿no? Ahora bien, quincenalmente, después de la exposición, se realizará una sesión con el objetivo de compartir el resultado de los ejercicios. O sea, aquí ya son ustedes viendo o comentando, compartiendo cómo ubican al autor que habíamos visto la semana anterior, en qué nivel, ¿no? No el de la sesión que acabamos de pasar, pero sí por lo menos el de la sesión anterior. Ahorita si encuentro mi hojita donde ya planteé el ejercicio, pero sería identificar justo en qué nivel lo ubican y por otro lado, para hacer acordes con esta idea de que que estas imágenes son resultado de la observación, la tarea sería ver películas, observar las declaraciones de los políticos, una caricatura, ¿no? O sea, elementos que nos permitan decir, efectivamente, eso que fulanito dice está aquí, ¿no? Se traduce o está dibujado de esta forma en la vida cotidiana. Esa sería la tarea que les pediría que hiciéramos quincenalmente. Y ahí podríamos ir tanto como completando el ejercicio, es decir, sugerir, oigan, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no revisamos esto? ¿Por qué no lo hacemos así? Y ir perfeccionando el ejercicio. Yo nunca lo había hecho en esta forma, pero bueno, la idea es justamente, como les decía, ir aprendiendo, que otra vez yo pensaría que esto en algún momento les pueda ser útil para sus propios proyectos de investigación. Pero de inicio sería con algo que conocemos mucho y que a veces el hecho de conocerlo tanto no significa que lo veamos todo, ¿no? Les comparto alguna vez tuvimos el gusto de tener por aquí a De Conchi en la universidad y entonces como a los 3 días yo le preguntaba qué era lo que más le había impresionado y me dice, lo que más me impresiona es el desorden que tienen. Y yo, ¿perdón? Son muy desordenados. O sea, estamos trabajando, vamos a comer y seguimos hablando del trabajo. Llegamos a trabajar y siguen hablando de la comida, cosas de la comida. O sea, eso es un desorden, Juana, ¿no? Y así varias cosas. Dicen que vamos a empezar un seminario a las 10 y todo el mundo llega a las 10:30, ¿no? Y dicen que vamos a comer a la 1 y en realidad comemos a las 2 de la tarde. O sea, es un desorden. Aquí se volvía loco. Entonces, ya que se fue, yo le decía, pues, qué impresión se llevaba, ¿no? Porque además estaba, pues, preocupada por su primera impresión y me dijo, ¿sabes que observando su dinámica, lo que más me impacta es que funcione? No entiendo cómo hace. No entiendo cómo es posible, pero funciona. Eso significa, dice él, que hay una dinámica detrás, hay una articulación que yo no logro ver, que quizá usted tampoco logre ver, pero que está funcionando, ¿no? Y entonces yo pensé, dije, ojalá yo un día pueda verla, ¿no? Porque efectivamente yo no la veo. Otra vez una colega extranjera me dijo, es que pasear por el centro de la ciudad es pasear como en los libros de historia. Me siento como paseando en los libros de historia. Y yo decía, pero ¿por qué, no? Cuando conocí Venezuela entendí por qué. Caracas es una ciudad, bueno, Caracas en particular, una ciudad muy moderna en donde prácticamente no hay edificios como aquí en el centro, que en efecto hay muchos, están, el Templo Mayor, está un montón de cosas, ¿no? Y esta imagen, esta afirmación se me ha quedado a través de los años porque me impacta que ella se sintiera, dice, caminar por la Ciudad de México es como caminar por los libros de historia. Y yo decía, yo nunca me he sentido así, porque estamos adentro, entonces no lo vemos.
Por eso creo que aunque son categorías muy familiares, la de México y el mexicano, el ejercicio ahorita es de sentarnos a verlo, ¿no? Tratar de identificarlo con algo que no son sus temas, pero que nos va a permitir comentar, ¿no? Y además algo que nos involucra, porque estamos en México y somos mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la tarea y eso lo haríamos quincenalmente. Después de que cerremos con el invitado, damos un break, entiendo que de 20 minutos, por lo que la sugerencia que me hizo la coordinadora, y después de esos 20 minutos retomamos nuestro trabajo y empezamos a trabajar con los ejercicios, ¿sale? Y vamos mejorando y vamos sugiriendo cómo mejorar ese trabajo. Y pediría también en la tercera cuestión un ensayo final como resultado del curso. Los alumnos recibirán un trabajo final ya sea sobre el mexicano. Bueno, esencialmente la mayoría de los trabajos van a turnar sobre el mexicano, pero como yo digo, bueno, pues cuando hablan del mexicano implícitamente hay una idea o una manera de pensar a México. Y al revés, cuando yo describo a México de cierta forma, pues implícitamente hay una forma de... La campaña de las estrellas del Bicentenario, ¿la conocen? ¿La han visto? No. No. El video que vieron hace un momento. Sí. No. Busquen esa campaña. A mí siempre me llamó la atención que cuando se habló de las estrellas del Bicentenario se destacaba la naturaleza, los sitios históricos y la pregunta que yo me hacía es, ¿y dónde están los habitantes de ese país tan maravilloso? Ese es algo que les puede funcionar, pero es esta parte, o sea, cuando hablas de esa ciudad, de ese lugar, las canciones, por ejemplo. Cuando se habla de México en las canciones, suelen ser festivas, positivas, ¿no? Son padrísimas. Cuando hablamos del amor, por ejemplo, y de los mexicanos, piensen en José Alfredo Jiménez, piensen en Javier Solís, ¿no? Que son las canciones, algunas de ellas, que ya en una fiesta al final de la reunión nos dicen, pues ponte el rey, ¿no? Vamos a cantar. Y todos nos sabemos el rey, o no se la saben. En varios cursos de historia contemporánea de México donde pongo la canción, maestra, podemos cantar, adelante, canten. Y cantan y se la saben, no la sabemos, yo me incluyo, pues la he escuchado toda mi vida, ¿no? Y ahí hay una concepción también del mexicano. Entonces, cuando cantamos Guadalajara, Guadalajara, que seguramente espero que también se la sepan, ¿no? El tono es diferente, las alegorías, las frases, la invitación es distinta. Cuando cantamos Mi Ciudad, ¿han oído Mi Ciudad? Tarea, escuchen Mi Ciudad, esa es así, muy bonita. Entonces, me llama la atención como cuando se habla de México o sus lugares es muy positiva la descripción, cuando se habla del mexicano no es tan positiva la descripción o la caracterización, algo está pasando ahí y bueno, estaría bien que entendiéramos qué es, ¿no? El ensayo final entonces va a ser sobre el mexicano y buscando articular no todas las miradas interdisciplinares que vimos, pero sí esas que ustedes consideren que les permiten identificar algo. No se trata de ensayarlos a todos, sino de que vayan eligiendo cuáles son esas perspectivas que para ustedes cobran un sentido especial, particular, definitivo, ¿no? Y destacar entonces los abordajes que distinguimos a través justamente de los niveles de explicación. Para el objetivo que yo les propongo es lograr esta mirada interdisciplinaria para además poder identificar las limitaciones que sin duda contienen. Como bien lo decía Doas, ninguna mirada por sí misma, de manera aislada, logra una visión y quién sabe si combinando dos o tres logramos tener una visión más completa, pero la intención es que lo tengan, ¿no? Y aquí están como este amarillo no le hagan caso, ya me traje otro documento que no era, pero esto sí es. Asistencia, exposiciones y participación, tiene un valor de 10 puntos, entrega de notas de exposición y lecturas. Tenemos 10 sesiones, necesito al menos 8 entregas de las notas que están reseñadas en la semana 1, la lectura de los textos propuestos y esta nota.
realización de ejercicios de cada tema, que son los que tengo extraviados en este momento, pero ahorita los busco, y el ensayo final. ¿Sí? Eso es lo que compone su calificación. No pude habilitar todavía un aula virtual. Me comuniqué con la gente de CIPI, me dijo que probablemente hoy ya tuviéramos un aula virtual. Ahí podía ir o en CIPI, perdón, desde CIPI. Por eso no me pude comunicar porque no me aparece en mi carga académica este grupo todavía. Me dijeron que probablemente hoy aparezca en ese grupo y ya desde ahí les puedo estar enviando materiales y que ahí lo tengan contenido y ahí mismo podrían subir los materiales que me van a ir entregando. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo clarísimo? Y Oiga, una pregunta. Bueno, A ver, ¿quién pregunta? yo, Mildred, en caso de que, bueno, a veces, porque yo siempre he manejado el trabajo con mapas conceptuales, de la lectura yo lo hice, no lo envié obviamente porque no había la instrucción, pero lo hago así en hojas de reuso, obviamente para utilizarlos yo. Se podría en todo caso enviar la foto del mapa conceptual porque la verdad a mí se me dificulta hacerlo en la computadora. O sea, como que organizar espacios y sangrías y todo eso en la computadora a mí como que se me desordena mucho. No sé. ¿Prueba algún programa para elaboración de mapas? Sí se puede, pero sí prueba el otro porque las hojas de reciclaje es muy buena la intención. Sin embargo, como forma de guardado, imagínate 50 y luego otras 100 que puedas ir acumulando en el curso de tu formación para buscar o sistematizar o tienes que buscar en las 50 hojas a ver en dónde quedó el mapa que hiciste sobre algo, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de la sistematización. Mildred, hay un programa que se llama CMap Tools y está gratis. Entonces, muy simple, pero funciona. Sí, de hecho es el que se usa para programación. Ah, pero ya. la verdad, bueno, a mí se me facilita más manualmente, pero pues si hay que hacerlo, está muy bien. Gracias. Pues mira, es que es como todo, lo que les propongo son herramientas que permanezcan, ¿no? Y que vayan construyendo, permitiéndoles construir un acervo. Entonces, si quieres enviarme la foto, está bien. Mi única observación es, al cabo del tiempo vas a tener una columna de hojas y cuando busques una información, pues tienes que, como a mí me pasaba en mi época con las fotocopias, ¿no? Y ahora revísate todas porque yo estoy segura que aquí había una lectura que en este momento me funciona, me sirve y no sé dónde está. Entonces, esa es la única observación, pero sí lo puedes enviar de esa manera. Hay otros por ahí, les envío un par de cosas. Son mis criterios para evaluar a los alumnos de licenciatura, no los aplicaré con ustedes, pero que guarden sus archivos, comenzando por sus 2 apellidos y luego poner un guión bajo y el apellido del autor que están remitiendo, para que eso me permita ir y venir a la hora, sobre todo de ir recuperando lo que sí enviaron, ¿no? Y llegar más fácilmente a encontrar la información. Eso sí se los voy a agradecer. Y yo sigo sin encontrar, no sé dónde lo guardé, no lo encuentro. Disculpe, doctora. Sí. Y del ensayo final, ¿cuáles serán los lineamientos? Permítanos. Ya ¿Qué sé. lineamientos necesitan? Extensión, formato, ok, lo defino, eso sí no lo tenía, lo tengo en la cabeza, pero no lo hice los definir. Gracias. Nada de nada, a ti. ¿Algo más? Sí, yo tengo una pregunta. Con relación a los textos, entiendo que los va a subir a un aula virtual. ¿Los va a subir de una vez todos o va a ser por semana? Voy a subir los que tengo porque algunos autores todavía no me dicen qué es lo que me sugieren. Yo les he estado haciendo a cada uno propuestas y ellos me dicen, sí, no, así, ¿no? Así hemos estado. Entonces, lo que ya está en la bibliografía, de hecho, es lo que ya
consensué con ellos, tampoco quise yo decir, pues lean esto, y como ya me pasó con uno de los invitados que me dijo, oye, ese artículo prefiero que lo pongas en complementario. Ah, ok. Entonces, pues voy a subir los que tengo hasta ahora, y podría ser en un aula virtual o podría ser en CIPI. Necesito que me habiliten sea CIPI para empezar, y a partir de eso ya puedo habilitar el aula virtual, ¿no? Pero ahí los voy teniendo informados de esa parte. Yo tengo otra duda. Sí. ¿Los mapas mentales se entregarían el día de la clase o cuándo es nuestra fecha como límite de entrega de cada mapa? El jueves de esa semana. O sea, por ejemplo, ahorita el día último para mapas sería el jueves a las 5 de la tarde. Gracias. Y yo, una pregunta. Los de esta semana sería el de DOAS y el texto que nos va a enviar, que quedó pendiente, o nada más es el de DOAS. El de DUAS, pues ya no podemos comentar ahora el texto porque no lo leyeron, pero se los reenvío entonces, y ya ese lo podemos platicar un momento o sea, dentro de la propia sesión de lunes. ¿Sale? ¿Algo más? Yo quiero que trabajemos en mi hojita, pero no la encuentro. ¿Quieren? Tomemos un break. ¿Les parecen bien 10 minutos? ¿15 minutos? No pido 20 porque no nos vamos a tardar mucho más en lo que sigue. Va a ser algo muy puntual. Entonces, ¿qué les parece? 15 minutos y regresamos. ¿Sale? Ándele pues. Sí, gracias. A ustedes. Los veo le voy a dejar el aula habilitada, así ya no tenemos bronca. Nada más desconéctense ustedes. Sí, gracias. ¿Dónde caramba lo puse? No puede ser. Voy al baño.
Mm, mm, mm.